Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, de los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el proceso de paz con las FARC desde los primeros intentos por llegar a un acuerdo con la que en su momento llegó a ser la guerrilla más antigua de América Latina, hasta el acuerdo del Teatro Colón firmado en 2016 y la actualidad del postacuerdo. En el primer segmento hablaremos sobre los diversos intentos a lo largo de la historia por llegar a un acuerdo con esta guerrilla, sus aciertos y lecciones aprendidas y el impacto que tuvo la política de seguridad democrática. En el segundo segmento veremos cuáles fueron los momentos cruciales en las negociaciones de La Habana y las lecciones que dejaron el plebiscito. Por último, hablaremos de los principales desafíos que ha enfrentado la implementación de este acuerdo y veremos en qué va el proceso de reintegración de los combatientes. Bienvenidos, Hablemos de Paz. Desde los tiempos del presidente Belisario Betancur fueron varios los intentos por sentarse a negociar con las FARC para terminar el conflicto con esta guerrilla. Pero fueron tantos los intentos por llegar a un acuerdo como los fracasos que tuvimos. Respecto a experiencias anteriores, Colombia tiene en su haber más de 18 procesos de paz negociada, algunos fallidos, otros exitosos, pero siempre ha quedado de presente el afán por acabar el conflicto armado que deja millones de víctimas. Uno de los esfuerzos en la búsqueda de silenciar las armas se registró en el año 1998 bajo el gobierno de Andrés Pastrana Arango, con la declaratoria de la apertura del diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y la aplicación de una zona de despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados en los departamentos del Meta y Caquetá, denominada la zona de distensión. Esta medida estará vigente durante 90 días. Y tiene como finalidad facilitar los diálogos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. vamos a ver cómo nos va. Para las FARC, el proceso de paz ha sido único, muy largo, con altos y bajos. Nosotros iniciamos las primeras conversaciones en enero de 1983. Anteriormente, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo había habido un contacto inicial, pero como proceso propiamente dicho de diálogo es a partir del gobierno de Belisario Betancur. Si nosotros tomamos desde 1983 hasta el 2016 que firmamos el acuerdo, estamos hablando de 33 años de un largo proceso de paz. En general los estudiosos dicen fueron distintos procesos, que el del Caguán, que el de Tlaxcala, que el Uribe. Nosotros consideramos que es realmente un solo proceso. Si es un conflicto, el intento de solución política también es uno solo. Tras varios años de estar sentados en la mesa de diálogo, el 20 de febrero del año 2002, el presidente Pastrana, en la locución presidencial, ordena la retoma de la zona de distensión, acusando a las FARC de volver a esa región una guarida de secuestradores, un laboratorio de drogas ilícitas, un depósito de explosivos, armas y carros robados. Veamos. Graves acontecimientos llevaron al gobierno colombiano a movilizar tropas hacia la zona e iniciar lo que llamarían también la retoma del Caguán, pero el detonante de la decisión presidencial tuvo como base el secuestro de una aeronave obligada a aterrizar en una carretera. Casi todos los pasajeros fueron dejados en libertad, pero las FARC secuestraron al senador Jorge Eduardo Hechen. Según analistas, estas son las dificultades de negociar en medio del conflicto. Porque el clima político, el ambiente político, el clima de opinión pública no
permite continuar el proceso. Porque como el proceso se adelanta en medio del conflicto, siguen ocurriendo cosas, matan gente, secuestran gente, y entonces la opinión pública empieza a exigirle al gobierno que no converse más con la guerrilla, y en algún momento los gobiernos tienen que terminar cediendo a esa presión de la opinión y cerrar la negociación. Pero no fue todo. Muchos intereses nacionales y extranjeros comenzaron a afectar el proceso del Caguán. Es así como el afán por lograr la liberación de algunos de sus connacionales llevó a algunos gobiernos a negociar sus propias agendas con la guerrilla. Hubo gobiernos, como el gobierno francés, por ejemplo, que comenzó a negociar por debajo de cuerda la liberación de Ingrid Betancourt. Incluso hubo un avión francés que llegó a Brasil para la salida de Ingrid Betancourt, y entonces había una negociación de Colombia en San Vicente del Caguán, y a su turno había el gobierno francés realizando acciones por interés del presidente Sarkozy, el presidente de la época en Francia. Entonces, a veces el problema con la comunidad internacional es que tienen intereses nacionales, intereses propios, y el gobierno colombiano tiene que, insisto, poner reglas muy claras de que ellos tienen que subordinarse a los lineamientos del gobierno nacional. La historia del Caguán se cerró en medio de incertidumbre y pesimismo sobre el futuro de la paz y de Colombia. Y llegó la seguridad democrática, una bandera que Álvaro Uribe le presentó al país y que lo llevó al poder. La seguridad democrática recupera algo fundamental en la democracia, que es el monopolio de la fuerza, que es la autoridad para el Estado. Ahí radica el principio básico del monopolio de la fuerza, y radica también en la condición de darle tranquilidad al ciudadano para que trabaje tanto en lo urbano, en lo rural, y lo más trascendental, que le dio la confianza al sector privado para que invirtiera en el país. Durante los siguientes 8 años, el gobierno Uribe inició el proceso de desmovilización con las autodefensas, calificado por algunos observadores como trascendental para alcanzar el posterior acuerdo de paz con las FARC. Es para mí un placer darle la bienvenida a Pedro Viveros, reconocido analista, estudioso de la historia política colombiana y experto en temas de paz, quien nos acompaña nuevamente en este set de Hablemos de Paz para comentar los reportajes que veremos el día de hoy. Pedro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Julieta, por invitarme de nuevo a Hablemos de Paz. Bueno, Pedro, comencemos entonces con una pregunta muy importante para entender este proyecto. ¿Dónde fue victorioso el Acuerdo de La Habana donde los otros no lo fueron? Pues primero era diferente. El del M-19 terminó con una Asamblea Nacional Constituyente, y el M-19 antigua guerrilla haciendo política. ¿Fue parcialmente exitoso? Fue muy exitoso. Mire, vale más los votos que las balas. Ahí está el presidente Petro, que era del M-19, como presidente de Colombia. Damos fe que fue súper victorioso. Y otros que han ganado alcaldías y gobernaciones. Pero el de las FARC era diferente. El país hoy tiene una estructura para conocer qué pasó en ese conflicto. Existe la famosa justicia transicional, que hace que los colombianos sepamos qué ocurrió con los desaparecidos, qué ocurrió con las acciones que fueron descompuestas y no tenía lugar porque se pasaban por encima de la ley para hacer operaciones militares. Eso es muy importante en una democracia. Además de eso... ¿Y las víctimas fueron reparadas? ¿Cómo haces ese balance de las víctimas? Pues, primero que todo, esa es una de las deudas que dentro de... Un poquito aquí y un poquito acá. La paz total tiene el gobierno del presidente Petro que también saldar, porque eso hace parte también de ese acuerdo, es implementar o seguir implementando ese acuerdo de paz. Pero las víctimas fueron importantísimas. Es la primera vez en Colombia que las invitan a ser parte de varias sesiones de las negociaciones en La Habana. Otro de los elementos importantes es que en ese proceso estuvieron militares retirados, pero también militares activos al cierre de la negociación. Son muchos los factores importantes, y otro muy valioso, el estatuto para la oposición en Colombia, también producto de ese acuerdo de la paz. Importantísimo, muchísimas gracias, Pedro. Los acuerdos de La Habana implicaron un compromiso sostenido que abarcó 2 periodos presidenciales y requirió de un enfoque alrededor de las víctimas y el territorio. El acuerdo y el plebiscito nos dejan lecciones valiosas después de una ardua negociación. Todos los sectores políticos y sociales colombianos eran conscientes de la necesidad de terminar el conflicto armado histórico para poder concretar la paz definitiva y así poder impulsar el desarrollo político, económico y social del país.
Por esa razón, el gobierno de Juan Manuel Santos inició los primeros contactos con la guerrilla de las FARC con el objetivo de acabar una guerra de más de 60 años que cobró la vida de millones de personas, tanto civiles como militares. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Para las FARC, este no era un proceso más con el Estado. Se trataba de la continuidad de un solo proceso que había arrancado varias décadas anteriores. ¿Y cuáles eran los puntos a negociar? Cuando decíamos que hay tres causas fundamentales para el surgimiento de ese conflicto, la defensa de la vida, la lucha por la tierra y el cierre del sistema político, vamos a ver que siempre a lo largo de esos capítulos del acuerdo, de la discusión de los acuerdos de paz, nosotros insistimos en una serie de factores que los vamos a ver también en el Acuerdo de La Habana. El desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas, sobre todo las víctimas. Nada nos ganamos con la retórica. Tampoco nos debemos limitar solo a las leyes. Una vez en marcha el proceso de diálogo, los esfuerzos se concentraron en avanzar lo antes posible. Para ello, la comunidad internacional fue garante y facilitadora. Sin la participación de la comunidad internacional no se hubiese podido adelantar la fase secreta. Fueron 8 meses de reuniones en que nadie se enteró de que se estaba desarrollando esa fase secreta. Un éxito, en buena medida garantizado por la comunidad internacional. En la fase de discusión del acuerdo, sin lugar a dudas, en los momentos de mayor tensión, de crisis, fue gracias a la participación de la comunidad internacional, los países garantes, Cuba y Noruega, Venezuela y Chile como países acompañantes. Posteriormente, las Naciones Unidas se lograron superar, digamos, todas las dificultades que se presentaron. Finalmente, y tras largas jornadas, se logró un acuerdo que involucraba los resultados de largos meses de negociación. En ese momento, el presidente Santos buscó el apoyo del país y anunció la convocatoria a un plebiscito para que el pueblo se pronunciara. Y sorpresivamente, las encuestas decían todo lo contrario, ganó el no. Santos no tenía ninguna necesidad, porque ya estaba autorizado de firmar un acuerdo de paz, pero él quería que tuviese la fuerza de un referendo nacional para poderlo implementar con mayor vigor. Fue terriblemente negativo ese triunfo del no, porque hubo que volver a sentar a las FARC y al gobierno con los sectores partidarios del no, que era el entonces Procurador General de la Nación, entre otros, lo cual debilitó el acuerdo de paz y lo cual en alguna forma explica las disidencias posteriores. Rechazamos de manera enérgica las declaraciones que dio hoy el presidente de la República en el Reino Unido, descalificando la votación de 6,5 millones de colombianos al afirmar que el plebiscito que rechazó el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC se perdió por engaños en la campaña del no. Vamos a dialogar con todos los que votaron no, a ver qué es lo que tienen en la cabeza, qué propuestas tienen. Aquí la élite se dividió, la mitad de la élite estaba a favor de la desmovilización en los términos que se había acordado y la otra no, y no se generó un buen ambiente. Yo creo que fue un error gigantesco de la sociedad colombiana, de la élite colombiana, no haber aprovechado esa oportunidad para generar ese relato positivo. Superados todos los obstáculos, se abre paso a un nuevo acuerdo con las FARC. Tras 4 años y medio de negociaciones, es el Acuerdo del Teatro Colón. Es un acuerdo que partió la historia del país en dos y que permitió una apertura democrática que, entre otras cosas, nos llevó ahora a la elección del presidente Petro, el primer presidente de izquierda democrática en nuestro país, porque mientras existieran las FARC como grupo armado, defendiendo equivocadamente unas ideas con la utilización de las armas, siempre todos los sectores de la izquierda democrática, de la izquierda civilista, tenían la desventaja de ser estigmatizados. Pero no todo fue color de rosa para este acuerdo de paz. La implementación tuvo sus demoras y tropiezos durante los siguientes 4 años de gobierno.
Pedro, cuéntenos cómo es que un país que pedía a gritos la paz se pierde el plebiscito por la paz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Julieta, primero al presidente Santos se le metió en la cabeza el embeleco de hacer un plebiscito. La ley le otorgaba suficientes facultades para que él lo firmara. Es decir, no era necesario. No era para nada. Entonces, ¿por qué se hizo? Porque él se le metió el embeleco de hacerlo y de meternos a los colombianos Pero mal a participar. invento, pues no, para él. Tenía un buen final, que era que participáramos. Hombre, pero desafortunadamente ganó el no. ¿Y por qué ganó? Porque al abrir las puertas de esa participación a un tema tan delicado en Colombia como es la paz y entregárselo a los colombianos, pues en aquel momento, y hay que devolverse un poquito, había unas fricciones muy grandes y una grieta muy grande entre el presidente Santos y el sector del expresidente Álvaro Uribe. Claro. Y por supuesto allá jugaron diferentes estrategias que yo, créame, Julieta, en política no voy a criticar las estrategias. La realidad es que el no ganó las elecciones en ese plebiscito. Y ganó la oposición en ese punto. Ahí se demuestra, ganó la oposición, de acuerdo, pero también se demuestra que este país tiene unas instituciones muy fuertes, porque inmediatamente salió el Congreso y salió la Presidencia de la República y presentó unos resultados de unas conversaciones con la oposición que se dieron en el Palacio de Nariño, entre Álvaro Uribe y el presidente del momento. Pero una preguntita, ¿usted cree que sí iba a ganar el no? ¿En algún momento pensó, perdón, que sí iba a ganar el sí? No, yo sí pensé, claro, es que yo voté el sí, entonces yo soy de los que esa noche... O sea, usted pensó que el no era imposible. Improbable. Improbable. Claro, y además daba la seguridad que el mismo presidente dijo, vamos a consultarlo. Claro, pero se hizo eso, que no se debía hacer, y luego ocurrió pues que las instituciones salieron a cobijar al presidente y a la paz en Colombia. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos con unos breves mensajes institucionales y ya volvemos para hablar sobre el estado actual de la implementación del acuerdo del Teatro Colón. Seguimos con Hablemos de Paz. Estamos de regreso en Hablemos de Paz y en este momento quiero contarles los principales retos a los que se ha enfrentado la implementación del acuerdo firmado en el Teatro Colón y la importancia de la voluntad política para cumplirle a la paz. Uno de los desafíos más importantes del acuerdo con las FARC fue el de la implementación. Más de 60 años de conflicto armado habían dejado profundas heridas en el ideario nacional y marcaban un reto para superar tras la firma del pacto. Por esa razón, el gobierno de Santos acudió a organismos internacionales capaces de verificar el cumplimiento del acuerdo, dando visibilidad a los avances o retrocesos del mismo. Fue realmente exitoso y realmente comparado contra otras situaciones en otros países, en tanto a la dejación, el tiempo que llevó, que fue bastante rápido, el número de armas por exguerrillero que se entregó y la naturaleza de las armas, todo se hizo realmente de manera que Naciones Unidas no solamente está complacido, sino Colombia se debe sentir satisfecho. Lograr esa implementación en sus puntos esenciales. Ese acuerdo implica unas transformaciones socioeconómicas, una reforma rural integral, un enfoque muy distinto sobre el problema del narcotráfico, una reforma política democrática, una justicia, verdad, reparación para las víctimas. Y en esos campos todavía la implementación es, por decirlo, precaria o incipiente. El paso de la implementación ha vivido momentos especialmente difíciles, como son los asesinatos de más de 400 excombatientes que señalan un camino tormentoso hacia la estabilización de la paz. Cuando hay un acuerdo de paz, finalmente se termina un conflicto entre dos partes, en este caso un Estado y un grupo armado. Y al terminar un conflicto, al firmar un acuerdo, pues no terminan los problemas ni terminan, finalmente es un país que en ese apartado pues ha estado polarizado, entonces sigue polarizado. Y es solamente con la implementación y con la evolución de diferentes apartados de la sociedad que esto se va pues reduciendo. Pero entonces pues uno tiene que comprender
que ese conflicto, que en este caso duró más de 5 décadas, pues ha dejado muchas heridas, ha dejado muchas víctimas, y al país le cuesta y a su sociedad le cuesta pues sanar, reconciliarse. El tema más grave es que los están asesinando. El tema más grave es que hay más de 400 excombatientes que han sido asesinados en las distintas regiones de Colombia, y el Estado colombiano ha sido incapaz de proteger la vida y la integridad de esos colombianos, de esos exguerrilleros que cumplieron con el Estado y que cumplieron con la sociedad. Y si bien el camino de la reinserción ha sido difícil, la participación en política de los exmiembros de las FARC también ha sido complicada, pero con el paso del tiempo cada vez más aceptada. Me parece que la sociedad colombiana está acostumbrada a que firmantes de paz, bueno, pasaron de ser una guerrilla armada usando los fusiles, a usar las palabras, a usar los argumentos en las instituciones democráticas de Colombia, en donde en el Congreso y como partido político presentan iniciativas, apoyan otras, hacen debates de control, es una normalidad, ya es parte de la normalidad democrática del país, y eso realmente ha sido un logro muy importante de este proceso, y hay que destacarlo y hay que subrayarlo, ¿no? Pero hay unas disidencias que mantienen líneas de acción con el pretexto de que en Colombia está abandonado el campo, de que no hay una democracia plena, de que debe haber garantías en los procesos electorales, de que debe haber más oportunidad para sectores sociales en atención, en cobertura en salud, en educación. Pero de fondo hay un atractivo para ellos, que es la siembra, laboratorio y comercialización de estupefacientes, y también la minería ilegal indiscutiblemente. En la actualidad, Colombia busca nuevos caminos de paz, una paz total que incluya a todos los grupos armados que operan en el país. Pedro, los dos mayores logros y los dos principales desafíos del acuerdo pactado en La Habana. Julieta, dos logros principales. Se escucharon por primera vez en un proceso de paz a las víctimas. Eso era muy valioso porque al final, pues a pesar de que hay una ley de víctimas en Colombia, era muy valioso escuchar esos testimonios para que el proceso girara alrededor de ellas. Eso me parece muy importante. Segundo, hombre, que se dejaron una cantidad de fusiles reales en Colombia y ya no se están utilizando para la guerra. Crucial, lo más importante, definitivo. Claro. Los desafíos, voy a resumir los dos desafíos. Está complejo, te tocan de la dos. Siguiente manera. Recursos y más recursos para poder implementar ese acuerdo y poder tener a unas personas que están necesitando el apoyo del Estado para poder, digamos, los recursos para las víctimas. ¿Y quién tiene que gestionar eso? Eso tiene que gestionarlo el Congreso, también tiene que gestionarlo el presidente de la República, y por eso es valioso dentro de la paz total que hayan incluido como uno de los temas de la paz total terminar de implementar los acuerdos de paz firmados con el presidente Santos y la guerrilla extinta de las FARC. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vamos con unos breves mensajes institucionales y luego volvemos con las 3 de Pedro. No se lo pueden perder. Seguimos con Hablemos de Paz. Regresamos con Hablemos de Paz. Para cerrar el programa, nuestro analista nos dará 3 claves sobre el tema del capítulo de hoy. Vamos con las 3 de Pedro. La primera, siempre un proceso de paz tiene que centrarse en las necesidades del momento. Y en ese momento, cuando el presidente Juan Manuel Santos se sentó a negociar con las FARC, estaba el inconveniente de las víctimas en Colombia. Ese es un punto. El segundo, que a mí me parece muy valioso, que la comunidad internacional respaldó siempre. Miren, yo pongo ese ejemplo cuando me invitan a estas conversaciones. El amigo de Juan Manuel Santos, cuando se fue a hablar con Chávez a Venezuela, no era porque fueran íntimos amigos. Había que hablar con Chávez porque el apoyo internacional era muy valioso. Y por último, un proceso de paz necesita el apoyo y la consecución de los diferentes gobiernos. Si un proceso de paz tiene
tiene una interrupción de 4 años, hombre, lo que estamos llevando es a esas víctimas y a las personas que se incorporaron a cometer un error gigantesco en el país porque no le llegan los recursos y no se puede implementar. Ojalá que de aquí para adelante todos los acuerdos de paz cuenten con todos los gobiernos que lo apoyen, lo respalden y hagan las inversiones para que esa paz se consolide. Así sea. Muchísimas gracias, Pedro. Bien, terminamos aquí nuestro capítulo de esta serie dedicada a encontrar claves que nos permitan entender de mejor forma nuestra historia reciente, en este largo camino buscando la esquiva paz. Una paz que sea de todos y para todos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de paz. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.